Conozcamos la Biblia, Antiguo Testamento, con el Padre Claudio Doglio. Génesis. Introducción general. Génesis es el primer libro de la Biblia. Es el primer libro del Pentateuco. Es la obra que introduce toda la Biblia. Su título en griego es Génesis. Dice que se trata del origen. Es la narración que introduce a la gran historia del pueblo de Israel. Con el Éxodo comienza el evento fundamental que da nacimiento a Israel como pueblo. El Génesis es el antecedente, la historia de los antepasados, y narra la intervención de Dios que prepara el momento decisivo de la liberación de Egipto y la alianza con Israel. El libro del Génesis, como el resto del Pentateuco, nació a través de una larga historia de tradición que duró muchos años, muchos siglos, pero se ha establecido el texto final y es importante dar importancia al último autor, el redactor final que recogió todas estas tradiciones antiguas, dio una forma homogénea a todo el material. Y entonces, aunque a menudo los estudiosos que siguen el método histórico crítico quieren excavar para reconstruir lo que sea antes, se considera más apropiado leer cuidadosamente el texto como existe en su última fase. Es importante reconocer que el texto terminado que leemos en la Biblia es más importante que cualquier reconstrucción hipotética. Además, no debemos dar demasiado peso a la reconstrucción histórica de estos acontecimientos porque la intención fundamental es teológica. Estas historias no fueron hechas para instruirnos en la historia de los acontecimientos antiguos, sino para educar, formar al lector. En la tradición judía, el Génesis y los otros libros del Pentateuco se llaman Torá. Estas historias están diseñadas como formativos para educar, para transmitir un reconocimiento de Dios. Por lo tanto, el sentido teológico es más importante que el sentido histórico o la reconstrucción de los hechos. Por lo demás, el sentido teológico, como lector que sabemos interpretar el texto, reconocemos que el significado espiritual simbólico es más importante que el literal. No estamos leyendo una crónica de eventos antiguos, sino que estamos escuchando una enseñanza, una instrucción teológica para nuestras vidas. Así que Génesis no es un libro de información sobre la antigüedad, sino un libro que instruye al creyente que se adhiere al Señor Dios. Muestra cómo Dios trabajó en la historia humana. El libro del Génesis es muy grande. Está dividido en 50 capítulos, pero podemos estructurarlo en 3 grandes partes, siguiendo 3 géneros literarios diferentes. La primera parte comprende los capítulos 1 al 11. Se distinguen claramente del resto del libro
porque en estos 11 capítulos no hablamos de Israel, de los antepasados de Israel, sino de la humanidad en general. Es un discurso universal. El lenguaje utilizado en estos 11 capítulos es en su mayoría mítico, es decir, se utiliza el mito, como en las culturas antiguas. El mito no es algo malo, negativo o antirreligioso. No podemos trivializarlo diciendo que el mito es un invento o una fábula. El mito es una herramienta religiosa muy importante que la humanidad antigua utilizaba para explicar su propia visión del mundo. El mito es una auténtica herramienta filosófica. Es una forma de ayudar a la gente a entender cómo se interpreta el mundo y el significado de la vida. Los primeros 11 capítulos del Génesis contienen etiologías metahistóricas. Es una palabra difícil que he utilizado a propósito para introducirla en nuestro lenguaje. Es una etiología. Es una palabra que los médicos también utilizan cuando buscan la causa de algo. Se llama etiología, la búsqueda de la causa. Cuando nos enfrentamos a ciertas realidades en el mundo, en la historia de las relaciones humanas, buscamos la causa primaria, el arjé, el principio, el elemento original que determinó la situación actual. Esta etiología se califica como metahistórica. Es una expresión acuñada por un gran teólogo alemán, Karl Rahner, para indicar algo que va más allá de la historia. No dentro de la historia, sino más allá de la historia. Los primeros 11 capítulos del Génesis contienen relatos míticos para explicar las causas más allá de la historia que determinan la consecuencia, las consecuencias en la historia. Hay situaciones negativas, hay maldad en el mundo. ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué las relaciones entre las personas no son tan claras y correctas, sino que a menudo hay malas relaciones que hacen sufrir a las personas? ¿Por qué el sufrimiento, el dolor, la muerte? ¿Por qué el pecado? ¿De dónde provienen todas estas cosas? Los antiguos narradores de mitos explicaban el origen de estas realidades atribuyendo la culpa a los dioses. El libro del Génesis dice, en cambio, que la causa de toda esta situación negativa, atribuyendo la responsabilidad al hombre. Así, al principio se muestra la maravillosa creación de Dios, donde se dice con insistencia, Dios vio que era una cosa buena. Y al final, después de crear al hombre y a la mujer, Dios vio que era una cosa muy buena, muy hermosa, toda armoniosa, perfecta, perfectamente bella, sí, pero ya no vemos esta armonía de perfecta belleza. Nos damos cuenta de que hay cosas equivocadas, que no van bien. Y aquí está la segunda página que añade la responsabilidad del hombre. Al gran regalo de Dios, el hombre ha respondido con una actitud de desobediencia, de rebelión, un acto de orgullo que lo ha puesto en contra de Dios, en la pretensión de ser autónomo
y autosuficiente. En la desconfianza de Dios, el hombre ha arruinado la armonía, ha roto las relaciones entre la humanidad y Dios, entre las personas mismas, y ha roto las relaciones entre el hombre y las realidades creadas. Y esta situación es la que nosotros experimentamos. Los primeros 11 capítulos del Génesis narran la creación del mundo y del hombre, la rebelión original del hombre y la mujer que por un acto de orgullo pierden su amistad con Dios y son expulsados del jardín. Y esta humanidad comienza a producir maldad. Los dos primeros hermanos se odian y uno mata al otro. Y las cosas empeoran hasta el punto que se llega a la destrucción total. Parece un fracaso total de la creación. El diluvio es el regreso al caos. Pero en este evento mítico del diluvio, Dios ofrece su gracia al hombre, gracias al cual el mundo entero se salva y tiene una nueva posibilidad de vida. Dios hace una alianza con Noé, pero las cosas no han cambiado porque los hijos de Noé producen un mal cada vez más mayor. Un hijo desprecia a su padre y sus descendientes son orgullosos, tratando de establecer una dictadura tiránica como una torre que llega hasta el cielo. Los primeros 11 capítulos del Génesis contienen una etiología metahistórica con lenguaje mítico. No digamos que el mito no es verdad. El mito no es histórico, pero es verdadero. Comunica una verdad. Estos relatos bíblicos contienen una verdad sobre Dios en lenguaje mítico. ¿Qué diferencia hay entre un texto mítico y un texto histórico? Un hecho histórico ha ocurrido una vez y solo una vez. El hecho histórico es irrepetible. En vez, el hecho mítico siempre ocurre. Hay que tener cuidado porque hay una tendencia a decir que si la historia es mítica, el hecho no ocurrió. Decir que no ocurrió solo una vez quiere decir que siempre ocurre, que ocurre a todos, ocurre en todas partes. Por lo tanto, es algo mucho, pero mucho más cierto e importante que un episodio histórico que ocurrió solo una vez y es un detalle. Estas historias, en vez, quieren ofrecer una sabia interpretación de toda la historia, mía y la de ustedes, aquí y ahora, aunque narran eventos que ocurrieron hace muchos siglos. La primera parte del libro del Génesis, los capítulos 1 al 11. La segunda parte, los capítulos 12 al 36. Contienen las historias de los antepasados, los eventos de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Estos textos pertenecen a otro género literario. Ya no son textos míticos, son leyendas familiares. Tampoco aquí estamos tratando con narraciones históricas, son episodios que se pierden en la neblina del tiempo y fueron contados muchos siglos después de cuando ocurrieran estos eventos. Y fueron contados de una manera legendaria, con enriquecimiento, con intenciones teológicas. Son historias familiares, son narraciones populares, son enseñanzas religiosas. El que narra la historia de Abraham, Isaac y Jacob no lo hace para escribir un libro de historia como contar la historia de la vida de Julio César, sino que la cuenta de tal manera que instruye a los fieles sobre el estilo de Dios y sobre el estilo correcto o incorrecto
que los hombres pueden tener hacia Dios. No todo lo que hacen los patriarcas es bueno. No debemos partir de la idea de que la Biblia sea una antología de bellos ejemplos. Algunas personas tienen esta extraña idea como si fuera una vida de santos. Se lee la Biblia para tener ejemplos buenos y todo lo que allí se encuentra escrito es un ejemplo moral a imitar. Si lee la Biblia de esta manera es un desastre. No es culpa de la Biblia, sino del lector, que es un tonto. Estas historias no pretenden presentar imágenes morales positivas para ser imitadas, sino que teológicamente narran historias que enseñan el bien y el mal, actitudes positivas y negativas. Abraham, el hombre de fe, en la medida en que confía en Dios, Abraham es un modelo, pero no en todo. Hay episodios en el que trata de ajustarse, trata de encontrar él soluciones humanas para resolver su problema de tener un hijo. Y esos episodios no son ejemplos a seguir. Abraham se equivoca incluso cuando trata de resolver los problemas con su cabeza, pero cuando confía en Dios, se da cuenta de que la promesa se mantiene. Dios se ha comprometido y mantiene su palabra. Al viejo padre le nace el hijo, finalmente, y su boca se abre para sonreír, y él llamó a ese niño Sonrisa, Isaac, sonrisa. Y la historia del sacrificio de Abraham es otra gran imagen de enseñanza sobre la fe. Muestra cómo el Padre tiene la valentía de ir en contra de sí mismo para ser fiel. Pero la historia sirve para decir que los sacrificios humanos no se deben hacer, no es lo que Dios quiere. A Isaac le nacen dos hijos, Esaú y Jacob. Son los nombres de dos pueblos, Jacob e Israel, Esaú es Edom. Son dos pueblos hermanos que se pelean entre ellos, tienen mentalidades diferentes y siempre han peleado entre ellos. La historia del pueblo que ocupaba la tierra de Canaán se reproduce en estas antiguas sagas familiares de los antepasados. Y así, Jacob tuvo 12 hijos. Los fundadores de las 12 tribus, son los nombres de los diversos grupos que formaron Israel. Se dice que Jacob tuvo dos esposas, Lía y Raquel, y que cada una tenía una sirviente. Jacob tuvo hijos de estas 4 mujeres. ¿Quieren sacar de aquí una enseñanza moral? ¿Quieren aprender a hacer esto? No es la intención de la narración. Lía significa vaca, Raquel significa oveja. Las tribus se dividen en los hijos de Lía y los hijos de Raquel. Los hijos de la vaca son criadores de ganado. Los hijos de la oveja son criadores de ovejas. Los ganaderos y los que crían ovejas tienen mentalidades y actitudes diferentes. No solo eso, también están los hijos de la señora y los hijos de las criadas. Hay tribus de primera categoría y de segunda. Los que mandan, los que sirven, los que toman un mayor porcentaje y los que están satisfechos con las migajas. Son historias muy antiguas que se reproducen, estas leyendas familiares, y el narrador final les ha dado una hermosa homogeneidad teológica, narra todo para enseñar el estilo de Dios. La tercera parte del libro del Génesis es el cuento sapiencial de José, la novela de José, del capítulo 37 al 50. Es la historia de una persona y de su familia. Es un hombre que realiza su propia vida, es un hombre sabio, que no obstante su desgracia logra levantarse y salvar su familia.
Es la historia de una familia dividida, de hermanos que se pelean entre ellos, de hijos que están enojados con el padre, y al final la historia muestra una transformación de esa familia. Es la historia que explica cómo Dios guía la historia. Incluso a través de acciones erradas, Dios construye una historia de salvación. Los hermanos odian a José, lo venden como esclavo en Egipto, se lo sacan de arriba. José, vendido en Egipto, hace carrera, se convierte en ministro de Agricultura y tiene grano para vender a los hermanos hambrientos. Los educa, los forma, pero los salva y al final podrá decir: Dios me ha enviado delante de ustedes para salvarles la vida. Y así la historia de los antepasados llega a Egipto. Israel bajó a Egipto con todos sus hijos y se estableció allí. El libro del Génesis narra el anticipo del Éxodo. Dando vuelta a la página, acabado el Génesis, comienza el segundo libro, ambientado en Egipto. Es el peso fuerte del Pentateuco.